Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Montalbán. El tema que hoy día vamos a ver es las características del rol del docente. Las características del rol del docente antes de la pandemia. Acostumbrado a estar en medio de la sala de clases y de tratar a sus alumnos cara a cara, han pasado al distanciamiento y las clases virtuales de un día para otro. Todo esto se ha vivido en medio de situación de mucho estrés. Antes de la pandemia, el docente explicaba a frente en una pizarra, basándose en la información que tiene el libro. Después de la pandemia se vino a ser virtual, donde el docente comenzó a tener una situación un poco difícil porque había docentes que no tenían conocimiento acerca de la tecnología y había alumnos también que no tenían conocimiento. El profesor era quien seleccionaba y curaba la información que lleva a sus estudiantes. El docente construía el conocimiento del alumno y ante cualquier duda, los estudiantes acudían a él para ampliar, aclarar esas lecciones. Por eso el docente tenía bastante conocimiento. Por eso los alumnos iban donde él a preguntar cualquier inquietud. En el pasado, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición. Para construir el alumno repetía mentalmente la lección, la memorizaba y con eso ya daba por aprendido un tema o lección. Por ejemplo, antes el docente se basaba frente y explicar basándose en el libro de estudiante. Sí, antes también el docente desarrollaba destrezas, solo que antes era más distinto. A eso voy. Porque antes de la pandemia, que sí nos ha favorecido bastante, también nos ha complicado un poco. Porque antes el docente tenía una teoría que se basaba en el texto, que lo que estaba en el texto o en la planificación, ellos tenían que basarse en la de una persona muy autoritaria que únicamente se dedica a desarrollar su clase de manera oral o flexible. La metodología en la escuela tradicional es totalmente conductista. Era conductista porque el docente tenía la razón. El tiempo de pandemia vino a ser un poco distinto, vino a ser digital. Con la tecnología había la comunicación y vino un poco más la empatía. Las características del rol de docente después de la pandemia. El papel de docente es un guía, un mediador o una persona que se va acompañando a los estudiantes para la construcción de conocimiento tanto de manera individual como de forma colaborativa. Se pretendía desarrollar las destrezas del alumno, así como sus habilidades de manera mucho más abierta y dinámica de lo que se estaba acostumbrado. Aquí es como antes igual desarrollaban destrezas, ahorita también, solo que ahora es un poco más distinto, que ahorita se basa bastante en la tecnología, se basa bastante en las habilidades de las destrezas que el alumno va desarrollando poco a poco. En la escuela nueva, el maestro pretende ser un facilitador de aprendizaje. El guía acompaña y facilita el aprendizaje del alumno, por lo que se convierte en una figura mucho más cercana. El alumno se acerca más al docente, hay un ambiente muy bueno ahí. El docente organiza y diseña experiencias didácticas motivadoras para los estudiantes, convirtiendo los deberes en muchas ocasiones. Sí, los deberes lo pone a veces lo pone en algo dinámico, a veces en juegos, a veces para que aprenda lo realicen en juegos, en actividades, entre otros. Thank you, gracias. Como estamos hablando del rol docente, proporciona información y controla disciplinas, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente. Se hace una amistad entre el alumno y el docente. Pero como antes y ahora se ha cambiado, porque antes era conductista, que el docente tenía la razón, pero no llegaba a tenerse amistad, es como ahora hay un poco más amistad, se hace amigo con el alumno. Muchas gracias.